En los últimos días el Señor ha estado hablando en nuestras vidas acerca de la fe. Y en el tiempo que estamos viviendo es muy importante y es muy necesario ser gente de fe. Pero ser gente de fe que no se conforma con el hecho de decir tengo fe porque se acerca a Dios para pedirle algo, sino el hecho de decir soy alguien de fe porque sé permanecer firme aunque las cosas todavía no se den, aunque las cosas todavía no muestran un poco de lo que yo quisiera ver. Es permanecer firme en esa fe inquebrantable que el Señor quiere que usted y yo tengamos, porque el tiempo que viene, iglesia, el tiempo que viene será un tiempo en el que nuestra fe será probada. En estos últimos días hemos estado viendo y hemos estado recibiendo testimonios de gente que está viviendo momentos difíciles, y eso significa que tu fe está siendo probada. Esto no significa que tú tienes que renunciar o darte por vencido o por vencida. No, esto significa que tienes que seguir confiando y creyendo. Esto significa que tienes que seguir apretando las tuercas de tu fe y diciendo no voy a dejar de creer aunque no vea lo que quiero ver. Voy a seguir confiando porque Dios lo prometió, y si Dios lo prometió lo va a cumplir. Y que usted y yo podamos depender de esa promesa firme, real, verdadera, poderosa que tenemos como hijos de Dios. La palabra del Señor a mí me enseña que hubieron hombres y mujeres de fe, y hemos venido hablando posiblemente en algunos días, algunos servicios, hemos hablado acerca de la fe, de hombres y mujeres que tuvieron fe, pero que algunos por la fe conquistaron reinos, pero otros por la fe tuvieron que morir a causa de su fe. Esto a mí me enseña que la fe no siempre va a ser el resultado de lo que yo quiero, sino va a ser el resultado de lo que Dios quiere que ocurra en mi vida. Y que me va a llevar por un proceso en el que voy a tener que madurar. Diga conmigo, voy a tener que madurar. Dígale que está al lado suyo, tienes que madurar. Y esto no tiene nada que ver con sus actitudes externas o sus aptitudes como persona, sino realmente madurar en la capacidad de entender aún el no de Dios. Madurar en la capacidad de entender las puertas que se cierran. Madurar en la capacidad de entender que aunque parezca que todo está muerto, para Dios sigue vivo. Y aunque parezca que todo se acabó, para Dios apenas está empezando. Porque es cuando nosotros nos damos cuenta que está por terminar nuestra capacidad humana, cuando Dios empieza a obrar su voluntad. El poder de una fe inquebrantable. Una fe que quiso ser interrumpida por las malas noticias. ¿Cuántos aquí han recibido malas noticias en los últimos días? Los últimos años hemos recibido malas noticias. Y tú sabes y yo sé que las malas noticias quieren interrumpir nuestro corazón para que sigamos creyendo y teniendo fe en Dios. Que las malas noticias y la imposibilidad nos quieren hacer dejar de creer. Pero aquí hay más de uno o dos que juntamente conmigo han probado la mano de Dios, han visto la mano de Dios, han visto la fidelidad de Dios, han visto que vale la pena esperar, han visto que vale la pena doblar rodillas y decirle: Señor, no entiendo lo que pasa, no entiendo lo que estoy viviendo, no sé por qué me está pasando lo que me está pasando, pero sí entiendo algo, que tú eres real, que tú eres verdadero, que tú eres grande, que tú eres maravilloso y que tú cumples tus promesas, que Él cumple sus promesas y que Él cumple sus propósitos. Entonces, en la palabra del Señor encuentro una fe que quiso ser interrumpida también, una fe que quiso ser apagada por las imposibilidades, pero a través de las Escrituras podemos ver cómo por encima de todo esto Dios siempre obró a favor de sus hijos. Dígale que está al lado suyo, por favor. Dios siempre
obrará a favor de sus hijos. Dios siempre obrará a favor de nosotros, los que hemos sido llamados y escogidos. ¿Cómo yo puedo saber que mi fe es inquebrantable? ¿Cómo yo puedo saber y estar seguro de que mi fe es inconmovible? ¿Cómo yo estoy seguro de que mi fe no la va a mover nada ni nadie? ¿Cómo yo compruebo que mi fe es verdadera? ¿Cómo yo compruebo que mi fe no es algo temporal y pasajero? Es a través de la enseñanza que recibo cuando, a pesar de lo que estoy viviendo, no dejo de creer. Dígale que está al lado suyo: no dejes de creer. No dejes de creer. Marta dejó de creer y por eso Jesús le tuvo que decir: no te he dicho. No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Muchos hemos dejado de creer, muchos estamos a la cúspide de lo que podemos ver y de lo que no estamos viendo, pero en Dios Él nos llama para que en este tiempo seamos personas de fe inquebrantable, una fe inconmovible, una fe real y verdadera que no se mueve por lo que sucede, sino por lo que Él ha dicho. Una fe que no se deja interrumpir, sino por el contrario, es una fe que crece, una fe que aumenta, una fe que va diligentemente hacia donde Dios quiere que usted y yo vayamos como hijos de Dios. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Nos da una narrativa de lo que sucedió cuando Jesús llegó al otro lado del lago. Después de haber obrado milagros, Jesús va al otro lado del lago. Lucas 8:40 dice, la Nueva Traducción Viviente: del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. En esta narrativa encontramos dos milagros. Y encontramos que Jesús, cuando llega al otro lado del lago, había una multitud, diga conmigo multitud. Pero que dentro de la multitud aparece alguien, un hombre llamado Jairo, que era un líder de la sinagoga, que en ese tiempo era la casa espiritual donde se reunían para poder adorar a Dios. Este hombre llegó corriendo y se acercó, y lo primero que hizo cuando llegó a donde estaba Jesús fue cayó a los pies de él mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Siempre hay alguien dentro de la multitud que tiene que tener esta actitud. De que no solamente se trata de esperar que llegue la manifestación de Dios y qué bueno, sino realmente también tener la actitud de humillarnos cuando sabemos que tenemos que humillarnos, porque sabemos que hay algo que está mal en nosotros.
que tener la actitud de poder correr a los pies de Cristo y decirle: Señor, si tú vas conmigo a mi casa, las cosas van a cambiar. Si tú vas conmigo a mi casa, las cosas van a ser distintas. A pesar de que Lucas y Marcos nos muestran cómo Jairo se acerca a Jesús y le da esta instrucción. Y le dice en el capítulo 8, versículo 42 de Lucas 8, que su hija de 12 años estaba muriendo. Y la narrativa de Marcos dice lo mismo, que su hija estaba agonizando. Pero en Mateo capítulo 9, versículo 18, dice: mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir. Y aunque muchos parece que encuentran contradictorio el por qué Lucas y Marcos dicen que Jairo se acercó y le dijo a Jesús que su hija estaba por morir o que estaba agonizando, pero que Mateo llega y dice a una narrativa diferente que la hija de Jairo ya había muerto. Y es que encontramos en la escritura que Mateo, más que cualquier otro discípulo, supo claramente lo que costaría seguir a Jesús. Sin embargo, no dudó en seguirlo ni por un instante. Diga conmigo: la duda no me permite ver un milagro de Dios. Y encuentro que Mateo tenía buen ojo para los detalles y sin duda anotaba todo lo que sucedía a su alrededor. Había sido un muy buen cobrador de impuestos. No se le escapaba nada ni nadie. Y por eso es que para poder traer este mensaje, esta palabra que Dios tiene para nosotros esta tarde, voy a tomar la narrativa de Mateo, no desmeritando lo que Lucas y Marcos dicen. Porque al igual sea que la hija de Jairo estaba agonizando o que ya había muerto, el milagro de Jesús es lo más importante. El milagro de Jesús es lo que marca lo que usted y yo vamos a seguir aprovechando y disfrutando y atesorando por el resto de nuestras vidas. Porque mientras que Jesús decía y hablaba, este líder llamado Jairo se acerca, se arrodilla delante de él y le dice: mi hija acaba de morir, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Esa es fe. Esa es una fe inquebrantable. Cada uno de nosotros hemos visto que hace unos días hablábamos acerca de las dos palabras que describen la fe. Y las dos palabras dijimos que describen la fe según Hebreos 11:1 es confianza y certeza. Diga conmigo: confianza y certeza. Cuando Jairo se acerca a Jesús, Jairo habla con confianza y con certeza. No habla con duda. Él habla con confianza y con certeza. Porque él le dice: mi hija ha muerto, o mi hija está agonizando, o mi hija está por morir. Pero si tú vas conmigo a la casa y tú pones tu mano sobre ella, ella volverá a vivir. Eso es hablar con confianza y con certeza. Que usted y yo, como hijos de Dios, podamos ponernos en la tarea de todos los días, a pesar de lo que vivimos, hablar con confianza y con certeza. No hable palabras negativas, hable palabras de vida. ¿Sabe qué es el error que muchos cometemos? Es que está la herida y al hablar palabras negativas es como que echáramos limón en la herida. Por el contrario, si usted habla palabras de vida, palabras de fe, palabras que aumenten aún su poca fe en ese momento, usted va a comprobar que verdaderamente el hombre que dice o la mujer que dice ser un hombre o una mujer de fe necesita hablar con confianza y con seguridad. Porque el justo por la fe vivirá. El justo que verdaderamente sabe vivir a través de las dificultades.
El justo, el hombre y la mujer que ha entendido que a pesar de que hay dos tipos de fe, la fe natural y la fe que es fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5:22, la fe es fruto del Espíritu. Y si el Espíritu mora en nosotros, la fe será como resultado de lo que mora en mí. La fe, más allá de lo natural, es algo que se mueve en lo espiritual. Es algo que trabaja, que trasciende, es algo que va más allá de lo que usted y yo podamos imaginar. Incluso la palabra del Señor en Santiago capítulo 2 versículo 20 dice que la fe que carece de confianza en el Señor y su palabra es considerada en las Escrituras como una fe muerta. Diga conmigo, fe muerta. ¿De qué sirve tener una fe muerta? ¿De qué sirve tener un carro último modelo parqueado en su casa si no tiene motor? ¿De qué sirve tener el auto último modelo que tanto anhela tener ahí enfrente de su casa, pero no tiene motor para poder funcionar? El motor de nuestra vida es la fe. Esa fe que trasciende, que avanza y que crece, y que según Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y la fe vence al mundo. ¿Alguien está conmigo en esta tarde? Diga conmigo, la fe vence al mundo. Dile que está al lado tuyo, la fe vence todo lo que está en contra de ti y de tu familia y de tu casa y de tu matrimonio y de tu salud, de tus finanzas, de tu casa, de tus hijos. La fe en Dios, la verdadera fe, la fe que nace de Dios, la fe que nace del Espíritu, la fe que es producida como fruto del Espíritu, vence al mundo. Pero la fe natural, la fe temporal, la fe muerta, siempre nos llevará a un lugar en el que estaremos inseguros e insatisfechos. Jairo no se presenta delante de Jesús con una actitud de insatisfacción, de inseguridad. Jairo no se presenta delante de Jesús temblando porque está dudando de lo que va a decir. No, Jairo se acerca delante de Jesús y se humilla y se tira a los pies de Jesús. A diferencia de la multitud que esperaba a Jesús, él fue el único que llegó y se tiró a los pies de Jesús. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros venimos a la iglesia con esa misma actitud? De encontrarnos con Él y tirarnos y decir: Señor, yo sin ti no soy nada. Y si tú puedes ir conmigo a mi casa, pase lo que pase y tenga que vivir lo que tenga que vivir, pero si tú vas conmigo a mi casa, Señor Jesús, las cosas van a ser diferentes. Lo que está muerto va a volver a vivir. Lo que está por morir va a tomar vida a través de la fe que yo pueda tener. Pero no se trata de venir a la iglesia para tener un encuentro con Jesús y luego desconectarme de Él. No, se trata de venir, encontrarme con Él y llevármelo a la casa. Y permanecer con Él, y vivir con Él, y dormir con Él, y comer con Él, y reír con Él, y hacer todo lo que hago con Él. Porque Él es el único. Él es el único que tiene la respuesta a mis problemas. Hoy quiero decirte esto, y no sé para quién es esta palabra, pero no importa lo que estás pasando, lo que estás viviendo en este momento. Solo atrévete a creer y a tener una mínima esperanza. Diga conmigo, mínima esperanza. Y sobre todo, llévate a Jesús a tu casa y Él hará el milagro. Él hará el milagro. Llévatelo. Llévatelo. Con esa mínima esperanza que tengas, no pierdas la oportunidad de seguir creyendo, porque según Romanos capítulo 10 versículo 17, hoy lo que tú y yo estamos haciendo es alimentar nuestra fe. ¿Sabe cuál es el alimento de la fe? La palabra. ¿Cuál es el alimento de la fe? La palabra. ¿Cuál es el alimento de la fe? La palabra. ¿Cuál es el alimento de la fe? La palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo.
Ese es el alimento de la fe. Alguien está pasando momentos difíciles en su fe, escuche la palabra. Alguien está dejando de tener fe, escuche la palabra. Alguien ha pasado de ser una persona de fe a una persona que no cree nada, escuche la palabra. Escuche la palabra. Lea la palabra, escudriñe la palabra, aliméntese de la palabra y su fe será fortalecida. Y su fe será alimentada. Su fe no es alimentada por venir y sentarse a la iglesia. Es parte de la fe, se alimenta al oír la palabra. Y aquel que está empezando a tener problemas de fe es porque dejó de alimentarse de la palabra. Aquel que empieza a tener problemas de gastritis es porque no está comiendo bien. Aquel que está teniendo problemas de azúcar es porque está comiendo de más. Está comiendo lo que no tiene que comer. Aquel que está teniendo problemas de insomnio es porque no se está yendo a dormir a la hora que es. Aquel que dejó de creer en Dios es porque dejó de alimentarse de la palabra de Dios. Aquel que ha dejado de creer que hay esperanza en Cristo. En Lucas capítulo 5 versículo 1, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar. Diga conmigo, en el escuchar hay poder. La cosa es, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estamos escuchando? ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué queremos alimentar nuestra vida de fe? La palabra de Dios nos aumenta la fe. Diga conmigo, la palabra de Dios aumenta mi fe. No es el consejo que te da el compañero en el trabajo, no. Es la palabra de Dios. La fe nos ayuda a obtener un crecimiento y es a través de ese crecimiento que nuestra fe va madurando. Diga conmigo, una fe madura. Usted y yo necesitamos tener una fe madura. ¿A cuántas de ustedes, las esposas, les gustaría estar casados con su esposo y que su esposo nunca haya madurado y que siga pensando como un niño de 8 años? O al contrario, ¿a cuántas de ustedes, esposos, les gustaría que su esposa no madure? Necesitamos tener una fe madura. Y esta clase de fe que nos habla Hebreos 11:1 es una fe que produce fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Dígale que está al lado suyo, fidelidad. Esta fe produce en nosotros confianza. ¿Alguien aquí confía en Dios? No los escuché. ¿Alguien aquí confía en Dios? Esta clase de fe produce en nosotros el nunca rendirnos. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Dile que está al lado tuyo, por favor, no te rindas. Déjeme seguir leyendo Lucas capítulo 8:40 en adelante. Después del versículo 48 que Jesús le dice: hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo. ¿De dónde llegó el mensajero? De la casa de Jairo. ¿Quién era Jairo? Aquel que había llegado a humillarse con Jesús, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Y esto a mí me enseña, iglesia, que va a haber gente que va a venir a tu vida para traer interrupciones en tu fe y que te va a hacer creer que no vale la pena seguir luchando. Que te va a hacer creer que no vale la pena seguir luchando por tu matrimonio, por tus hijos, por tu salud, por tu casa. Por eso es tan importante que cuando la fe llega a un punto de madurez en nuestra vida, somos capaces de bogar mar adentro. Somos capaces de ir a aguas más profundas. Diga conmigo, soy capaz de ir a aguas más profundas.
Yo seré capaz de ir a aguas más profundas con tal de ver un milagro. Aunque lo que esté viendo, aunque lo que haya vivido, aunque lo que esté escuchando negativamente me esté diciendo, hoy el Señor sigue creyendo. Sigue creyendo. Porque Lucas capítulo 5 del 4 al 6. Cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Y es ahí donde el Señor nos quiere trasladar de una fe por lo que se ve a una fe por lo que se escucha de Dios. ¿Alguien está conmigo? Necesitamos tener fe por lo que escuchamos de Dios, no por lo que vemos, porque lo que vemos siempre serán imposibilidades, lo que vemos siempre serán interrupciones, lo que vemos siempre será gente tratando de interponerse para que tú alcances tu bendición. Pero si tú te das a la tarea de escuchar la voz de Dios y apagar todo dardo del enemigo y decir: Señor, solo escucharé tu voz, solo escucharé tu palabra, solo escucharé tus promesas, solamente quiero confiar en ti. Sé, Señor, que si tú me estás pidiendo que vaya a aguas más profundas, es porque sé que ahí yo voy a ver un milagro. En esas aguas profundas yo voy a orar, voy a interceder, voy a clamar, voy a creer, porque voy a ver un milagro. ¿Alguien quiere ver un milagro? Necesita ir a aguas más profundas. Maestro, respondió Simón, como muchos de nosotros posiblemente hemos respondido tantas veces: es que lo he intentado tanto y no cambia. ¿Cuántos alguna vez han dicho así? Algunas esposas han dicho: es que este desgraciado no cambia ni volviendo a nacer. O algunos hombres que han dicho: es que esta mujer, yo no sé por qué me casé con ella. ¿Sabe qué? La fe no funciona por lo que se ve. La fe funciona por lo que se cree. Porque es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es por eso que usted y yo tenemos que caminar no por lo visto, sino por lo oído y escuchado de parte del Señor. Y el versículo 6 de Lucas capítulo 5 dice: y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Va a haber un tiempo de rompimiento en tu vida, un tiempo de cumplimiento en tu vida, en tu casa. Vas a empezar a ver los milagros de Dios obrar en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tu compañía, en tu salud, en tu cuerpo, si tú te atreves a navegar mar adentro y dejas de decir: es que ya lo intenté. Inténtalo otra vez, ¿qué importa? Vale la pena intentarlo nuevamente. Dile que está al lado tuyo: por favor, vale la pena intentarlo nuevamente. Vale la pena. Porque con relación a la respuesta de tus oraciones, Jesús hará un milagro en respuesta a tu fe, como lo hizo con la vida de la hija de Jairo. Porque a pesar de que la narrativa de Lucas, Marcos y Mateo no coincida en decir lo que verdaderamente usted y yo quisiéramos ver o entender, que si había muerto o no había muerto, lo importante es que Jairo nunca dejó de creer. No dejó de creer. Di conmigo: no dejaré de creer. No dejaremos de creer. Yo no quiero ser como las multitudes que se conforman con amontonarse detrás de Jesús. Yo no quiero ser como las multitudes que solo llegan para estar en el ruido y en la bulla del momento. Quiero ser como Jairo, con el corazón y tener la capacidad de humillarme como hombre, como esposo, como padre, decir: yo necesito que Jesús venga a mi casa, porque necesito volver a vivir, necesito volver a estar vivo.
Las multitudes recibieron a Jesús, pero solo Jairo se humilló y le suplicó que fuera a su casa. Muchos recibieron a Jesús del otro lado del lago, pero a su llegada solo un hombre llamado Jairo se postró delante de él. Y aquí la pregunta es: ¿tú quieres ser uno más de los muchos que se reúnen en nombre de Dios pero no se humillan? ¿O quieres ser como Jairo? Y más adelante tú puedes ver que también aquella mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años también fue sanada solamente con tocar el borde del manto del Señor. ¿Qué es lo que nos está impidiendo a nosotros ser esas personas, esos hombres y esas mujeres de fe que van más allá? Que a gran diferencia de que hay muchos entre nosotros que solo tienen curiosidad de Dios, y son muy pocos los que realmente quieren conocer a Dios. ¿De cuáles quieres ser tú? Pastor Dani hablaba hace unos días acerca de los discípulos, y él mencionaba y decía: muchos quieren ser simpatizantes, pero muy pocos realmente quieren pagar el precio para ser discípulos. Muchos quieren estar en el ruido de lo que sucede alrededor de Dios, pero muy pocos están con la disposición de humillarse, humillar su orgullo, su vanagloria, su egoísmo, su egocentrismo, todas esas cosas negativas que son fruto de la carne, que es obra de la carne. Hoy en día el Señor te dice, y el Señor nos pregunta, levanta tu mano derecha conmigo por un momento. Si esta palabra está llegando a tu corazón, si esta palabra está trayendo a tu corazón, a tu vida en este momento, si esta palabra está haciéndote recapacitar en el hombre o mujer de fe que tú crees que has sido en los últimos años, dile: Señor, yo necesito realmente ser un hombre y una mujer que viva por fe. No un hombre y una mujer que dice tener fe, pero vivo lejos de lo que realmente es vivir por fe. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando y a seguir confiando, porque sé, Señor, que tu fidelidad es grande. ¿Alguien puede decir conmigo en esta tarde: tu fidelidad es grande? La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 13: 3 cosas durarán para siempre. 3 cosas durarán para siempre, permanecerán para siempre. Y esas 3 cosas son la fe, la esperanza y el amor. Tu fe en Dios, mi fe en Dios tiene que ser real. ¿Alguno de ustedes ha visto la película que se llama Fe como papas? ¿Alguno de ustedes vio la película que se llama Faith Like Potatoes? Un hombre que creyó en medio de las circunstancias y en medio del negativismo de la gente, que fue en contra de lo que vivían en esa tierra, y él dijo: no, yo tengo fe que aquí se van a cultivar papas. Y él en un momento de la película se sienta y tiene una papa en la mano y dice: es que tu fe tiene que ser como esto. Y si usted vio la película, ayúdeme a recordar un poquito, porque tal vez yo ya estoy un poco viejo, no me acuerdo mucho, pero dice: tu fe tiene que ser real. ¿Puedes tomar algo de lo que tienes ahí cerca de ti? ¿Qué tienes? ¿Tu teléfono? ¿Tus gafas? ¿Tu Biblia? ¿Tu esposa? Agarra la mano a tu esposa y dile: Señor, mi fe es tan real como en la mano de mi esposa. Tú tienes que sentirla, tienes que olerla. ¿Alguien puede oler la fe en esta tarde? Yo puedo sentir que el milagro llega. Yo puedo sentir que el milagro llega. Y aunque hubieron incendios, y aunque hubieron muchas cosas, aunque un niño muere porque le pasa la llanta del tractor encima, ese hombre no dejó de creer. Y al final cosecharon las papas más grandes de la historia en ese lugar, porque Dios hizo el milagro a través de la fe de un hombre que se atrevió a creer. De un hombre que se atreve a creer. Otra vez espiritualmente digo conmigo: yo puedo sentir, yo puedo oler la fe.
Como cuando tú mismo dices, ay, yo puedo oler que no me he bañado. Tu fe tiene que ser tan real como lo que tú puedes percibir aún en tu propio cuerpo y lo que tú puedes sentir en tu vida. ¿Puedes ver al que está al lado tuyo por un momento? Velo durante 30 segundos a los ojos. ¿Es tu esposo, es tu esposa, es tu hijo, es tu hija, es un hermano en Cristo en la iglesia nada más? Si es tu esposa y es tu esposo, si es alguien importante en tu vida, y si en algún momento dejaste de creer, hoy el Señor te dice, ten fe como papas. Tócala, siéntela, experiméntala, porque es real. La fe en Cristo es real. Yo no sé si hay alguien aquí que me está escuchando. La fe en el Señor es real, y tu fe tiene que ser real y verdadera. Tu fe tiene que trascender. Tu fe tiene que trascender lo convencional. Deja de vivir de manera convencional y vuélvete en una persona de fe extraordinaria. Atrévete a creer cada mañana y di, este día va a ser un día extraordinario. Este día va a ser un día extraordinario. Este mes va a ser un mes extraordinario. Este año va a ser un año extraordinario. Mi familia es una familia extraordinaria. Mi salud es una salud extraordinaria. Tengo el cuerpo de 80, pero tengo la salud de uno de 20. Y sentirnos completos en la fe del Hijo de Dios. Amén. ¿Alguien puede ponerse de pie conmigo en esta tarde?